Amigos y hermanos, bienvenidos a Meditando en la Palabra. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Una rigurosa advertencia. Y quisiera que me acompañen en la lectura de la Biblia, en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Colosenses, capítulo 2, versículos 8 al 10. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La iglesia de Colosas estaba siendo atacada. Corrientes de pensamiento humano, filosofías, tradiciones de hombres parecían haberse infiltrado en el seno de esta congregación. El apóstol Pablo estaba encarcelado. Allí oraba juntamente con los demás hermanos por estas iglesias. Pero también escribe una carta inspirado por el Espíritu Santo de Dios, esta carta a los Colosenses, y en ella les hace una rigurosa advertencia. No debían dejarse engañar, antes debían afirmar sus corazones en Cristo y en su obra redentora, porque en Cristo Jesús estaban completos y nosotros también. Los que hemos creído en Cristo Jesús para salvación, estamos completos en él. No necesitamos otra cosa. Cristo Jesús es suficiente para la iglesia de Cristo. Si algún elemento extraño pretende infiltrarse en nuestra fe, debemos contrarrestarlo por medio de la palabra. No podemos permitir que nada ni nadie debilite nuestra fe en Cristo Jesús. Si el error pretende hallar cabida en el seno de la iglesia, debemos hacerle frente con el misterio de Dios el Padre revelado y de Cristo Jesús, con la palabra del Señor. No podemos permitir que ningún elemento extraño nos engañe y nos esclavice. Debemos tener mucho cuidado con las filosofías, con las palabras persuasivas, cargadas de error, con las filosofías, con las tradiciones que pretenden desviarnos de nuestra fe en Cristo Jesús. En el capítulo 2, versículo 4 de esta carta, el apóstol les decía: y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y en los versículos que leíamos, el apóstol decía: miren que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Estar pendientes, estar alertas, que nada nos engañe, que nada se infiltre en el seno de la congregación. El ser humano pretende llenar su vacío existencial sacando a Dios. El ser humano se aferra a las tradiciones. El ser humano se aferra a las filosofías y en su búsqueda equivocada intenta hacer alardes de sus ideas, de sus pensamientos, de elementos vanos de su imaginación, de ritos, de tradiciones que distan mucho de lo que es Cristo Jesús y de su obra redentora para la humanidad. El único que puede salvar la humanidad es Cristo Jesús. El problema más grande que tiene el ser humano es estar separado de Dios. Y Cristo Jesús vino a la cruz para resolverlo. La nueva era combina muchos elementos, religiones, alternativas espirituales, crecimiento personal, élites del saber. Pero solo Dios
que nos creó a su imagen y semejanza, puede llenar el vacío existencial del ser humano. Solo Dios cabe en ese vacío que el ser humano tiene. Si hay algo que debe deslumbrar a la iglesia de Cristo, es todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Las riquezas de la gracia que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Lo que Él ha hecho por nosotros. La iglesia de Colosa parecía estar siendo deslumbrada por filosofías, por vanas sutilezas, por tradiciones de hombre, conforme a elementos de hombres y no según Cristo. Palabras cargadas de impiedad. Filosofías esclavizantes, vanas palabrería que no podían hacer ningún efecto en el ser humano para salvación. Si hay algo que debemos conocer nosotros, son los misterios de Dios el Padre y de Cristo revelados en su palabra, apropiarnos de ello y cimentarnos cada día en ellos. Las filosofías, las tradiciones de hombre, las sutilezas, abogan por la adoración de intermediarios, no de Cristo. Nosotros creemos que el único que nos lleva al Padre es Cristo Jesús. El único medio que nosotros tenemos para acercarnos a Dios es Cristo Jesús. Las filosofías pretenden ganar nuestra confianza, engañar, seducirnos, envanecidos. Debemos estar alertas con el mundo circundante y el modo de pensar del ser humano actual. De hecho, desde los tiempos de Cristo, la iglesia de Cristo Jesús ha estado de una manera punzante, acosada con todas estas filosofías, con estas huecas sutilezas. Ningún conocimiento supera a Cristo Jesús. Nadie supera a nuestro Dios. Que nada nos engañe con palabras seductoras. Hoy por hoy el hombre secreta sus propios paradigmas y en ellos queda atrapado. El evangelio se fundamenta en la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz, en la persona de Cristo Jesús. Dios envió a su Hijo para reconciliarnos consigo mismo. El evangelio no es para satisfacer el intelecto humano. El evangelio de Cristo es poder para salvación a todo aquel que en él cree. El evangelio de Cristo es la revelación más grande de la multiforme sabiduría de Dios. Es salvación provista al hombre pecador por Dios. Dios envió a su Hijo para que muriese en la cruz del Calvario. Cristo de manera voluntaria decidió morir por ti y decidió morir por mí. Por su vida, por su muerte y por su resurrección, nosotros tenemos salvación y vida eterna y podemos disfrutar de la gracia de nuestro Señor. El único camino que nos lleva al cielo es Cristo Jesús. No es un camino, el único camino. Jesús, hablando de sí mismo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único medio de salvación es Cristo Jesús. El único objeto de nuestra fe es y debe ser Cristo, iglesia. Nada más. No hay ningún mediador. Solamente Cristo Jesús es el único que nos lleva al Padre. No hay ningún otro objeto de nuestra fe. Solamente Cristo Jesús nos salvó. Solamente Cristo Jesús tiene la preeminencia. Confiamos en quién es Cristo Jesús. Confiamos en su obra redentora para salvarnos. Cristo es el enviado de Dios. El único Salvador del mundo es Cristo Jesús.
que vino a esta tierra para redimirnos, para librarnos del pecado y de toda maldad. Dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama al ser humano pecador. Dios está interesado en perdonar al hombre pecador. Dios está interesado de acercarte a ti, a Él, y para eso envió a su Hijo, para que si tú crees en Él, le aceptas en tu corazón, le haces el Señor de tu vida, dejas que gobierne todo tu ser, haces de Él el único objeto de tu fe, te aferras a Él, reconoces que es el Hijo de Dios, le haces el Redentor de tu vida, le permites a Él entrar a tu corazón, le dices que perdone tus pecados y de ese momento en adelante Él se hace el Señor de tu vida, entonces tú eres salvo y estás cerca de Dios, porque nuestro Dios es santo y en pecado no nos podemos acercar a Él. Solo por medio de Jesús nosotros nos podemos acercar a Dios. Dios, en la persona de Cristo Jesús, nos reconcilió consigo mismo. Jesús nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto no puede hacer nada por él mismo, así estábamos nosotros. Así era nuestra condición espiritual sin Él. Pero para eso vino Cristo Jesús a este mundo, para resolver el problema nuestro, la incapacidad que teníamos de hacer algo por nosotros mismos. Jesús la resolvió en la cruz del Calvario. Estábamos en la bancarrota espiritual, incapaces de hacer algo por nosotros mismos. Pero Cristo Jesús resolvió nuestro problema, decidió voluntariamente dar su vida por nosotros. Merecíamos morir, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero Cristo Jesús, por amor, de manera voluntaria, fue muerto en la cruz y allí limpió nuestros pecados. Es menester que afirmemos entonces nuestro corazón en Cristo, en su obra redentora. No dejarnos engañar. No necesitamos nada más. En Cristo Jesús estamos completos. No podemos dejarnos engañar de filosofías, de palabras seductoras, de tradiciones de hombres, de vana palabrería, de cosas que inflaman el corazón humano, cosas ególatras que el hombre ha inventado. No. El único que nos puede ayudar para acercarnos a Dios y resolver el problema espiritual del ser humano es Jesús, quien murió en la cruz del Calvario. Y aquí en esta carta a los Colosenses se nos dice que Él es la imagen del Dios invisible. Él se hizo carne. Él vino a esta tierra. Él se hizo traspasable. Él dio su vida por nosotros en la cruz. Se hizo hombre para poder ser clavado en la cruz. Se hizo hombre para poder derramar su sangre en la cruz del Calvario. Se hizo hombre para poder morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Se hizo hombre para resolver el problema que nosotros teníamos con Dios. Dios comunicándose con el ser humano. Dios resolviendo el problema que el hombre tenía con Él. Reconciliándolo consigo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ninguna filosofía, ningún pensamiento, ninguna tradición es superior a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios.
No hay quien se escape de el Señor. No hay ser humano que el Señor no tenga presente para quererlo salvar. Él vino a esta tierra para morir por nosotros. No necesitamos nadie más. Él todo lo conoce, Él todo lo sabe. Él es el Señor de la creación. Él tiene todas las respuestas. Nadie es superior en sabiduría. Solo nuestro Señor es el único superior. Él es el creador del universo. Él es la cabeza de la iglesia. En Él nosotros encontramos dirección. En Él encontramos nosotros crecimiento. Él gobierna la iglesia. Él es nuestro todo. Él es la cabeza de todo principado, de toda potestad, de toda autoridad. Todo, absolutamente todo, se le sujeta a nuestro Señor. En Él tenemos redención total. Dios lo hizo en la cruz del Calvario. Dios se propuso salvar al hombre pecador. Cuando el ser humano no hace lo que Dios demanda en su palabra, lo que Dios espera de él, se convierte en un delincuente. Viola la norma divina. Y cuando tú violas una norma, te conviertes en un delincuente. Un delincuente delante del Dios que es santo, porque ha pecado. El hombre viola constantemente las normas de Dios. Todos pecamos delante de Dios. Y el enemigo toma eso como un pagaré en contra nuestra. Pero Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. El acta que nos era contraria, Jesús la deshizo en la cruz del Calvario. Él se hizo carne por nosotros. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él estamos nosotros completos. Jesús murió por nosotros. Y al morir por nosotros, clavó en la cruz del Calvario el pagaré que el diablo tenía en nuestra contra, exhibiéndolo públicamente. Jesús lo clavó en la cruz del Calvario. Jesús perdonó nuestros pecados. Cuando nos acercamos a Él y reconocemos que Él es el único Salvador, el único medio entre Dios y los hombres, el único que con su sangre derramada en la cruz nos limpia de pecado y de toda maldad, Él limpia nuestra maldad. Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Él murió por nosotros. Él le quitó el poder al enemigo. Él le quitó la autoridad a Satanás. Él le quitó al enemigo el acta que nos era contraria. Le quitó al enemigo toda aquella lista de pecados que nos acusaba. Cristo Jesús en la cruz del Calvario la clavó y exhibió públicamente todas las huestes de maldad. Nos declaró justos en la cruz del Calvario. Nos imputó su justicia. Dios, hecho hombre, nos reconcilió consigo mismo. Dios, hecho hombre, vino a esta tierra para salvarte a ti, amigo y hermano. Vino a esta tierra para dar su vida por nosotros. Eliminó el acta que nos era contraria. Le quitó el poder al enemigo que tenía en nuestra contra. Y ahora nosotros somos hijos de Dios por la fe. A los que creen en su nombre, a los que le recibieron, les dio el poder, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, nadie nos puede acusar. Tenemos un Padre, tenemos un Dios, tenemos a Jesús. Él ha limpiado nuestros pecados, Él ha limpiado nuestra maldad. Él se entregó para eliminar el acta que nos era contrario. Él despojó a los poderes y autoridades. Hizo de ellos un espectáculo público. Triunfó sobre ellos en la cruz. En Jesús tenemos perdón. En Jesús tenemos paz para con Dios. En Jesús tenemos salvación. En Jesús
tenemos libertad. En Jesús tenemos redención. En Jesús tenemos salvación. En Jesús tenemos paz para con Dios. No hay condenación para los hijos de Dios. Cristo Jesús la eliminó en la cruz del Calvario. La prueba acusatoria en nuestra contra. Óyeme bien, Jesús la eliminó en la cruz del Calvario. El pagaré que estaba en tu contra, Jesús lo eliminó. No existe. Él lo clavó en la cruz del Calvario. De manera que el enemigo no nos puede atrincherar. De manera que el enemigo no puede estar acusándote. Porque si Cristo Jesús te limpió de toda maldad, si Cristo Jesús te limpió de todo pecado, no tiene de qué acusarte. Porque eres limpio de toda maldad. Porque en Jesús hay perdón de pecado. Y la obra que Él hace, nadie absolutamente la puede invalidar. Porque Él es Dios. Porque Él vino a esta tierra para salvarnos. El Padre declaró nulo el pagaré para siempre. Nadie nos puede señalar. Nadie nos puede perturbar, iglesia. Somos los hijos de Dios. Somos la iglesia de Cristo, comprada a precio de sangre preciosa. Cristo Jesús vino a esta tierra para redimirnos, para limpiarnos de toda maldad, para acercarnos a Dios, para darnos libertad, para darnos redención. En Él estamos completos, en Él estamos seguros, no necesitamos nada más. No te dejes engañar de ninguna filosofía. No te dejes acusar del enemigo. Recuerda quién eres en Cristo Jesús. No te dejes engañar por tradiciones de hombres, por huecas sutilezas, por filosofías. El Verbo se hizo carne para ofrecerse voluntariamente por nosotros. Ahora somos hijos de Dios, santos, redimidos, declarados justos, libres, miembros de su iglesia, miembros del cuerpo de Cristo. Recuerda quién eres en Cristo Jesús. Afirma tu corazón en Él y en su obra redentora, porque en Él tú y yo estamos completos. Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos.